Mi nombre es Isabel Navarro, y durante más de 20 años viví recluida tras los muros del convento de San María de la Redención, en el corazón de México. Hoy, a los 40 años, llevo cicatrices que van más allá del cuerpo. Son marcas en el alma, heridas que la fe ciega y la obediencia forzada me impusieron. Pasé la mitad de mi vida creyendo que el dolor era una prueba de devoción, que el silencio era un camino hacia la santidad, y que el miedo era una señal de que Dios siempre me estaba observando. Pero la verdad que descubrí dentro de aquel convento no tiene nada que ver con Dios. Durante mucho tiempo guardé esta historia para mí, con miedo a que nadie creyera, con miedo a que la sombra de Madre Josefina aún pudiera alcanzarme. Pero el miedo ya no puede silenciarme. Si estoy aquí, compartiendo esto, es porque sé que hay otras mujeres viviendo en ese mismo infierno, y ellas necesitan saber que existe una salida. Todo comenzó cuando tenía 19 años, una edad en la que el mundo debería abrirse ante mis ojos, pero para mí se cerró por completo. Nací en un pequeño pueblo donde la fe era ley y mi padre, un hombre rígido y devoto, creía que la única forma de mantener la pureza de una mujer era encerrarla en dogmas inquebrantables. Siempre fui curiosa. Siempre quise entender el mundo más allá de las misas y rezos interminables. Pero cuestionar era pecado, y mi deseo de conocer la vida fue visto como rebeldía. Mi padre no dudó cuando tomó la decisión. Yo sería enviada al convento. Dijo que allí encontraría mi verdadero propósito, que me convertiría en una mujer digna a los ojos de Dios. Pero la verdad es que fui exiliada de mi propia vida, encerrada tras muros que prometían salvación, pero ocultaban algo mucho más oscuro. Cuando se cerraron las puertas del convento de San María de la Redención detrás de mí, tuve la sensación de que mi existencia anterior había sido borrada. El silencio allí dentro era absoluto, como si cualquier ruido que no fuera una oración fuese una ofensa al mismísimo Dios. Las monjas se movían como sombras, cabizbajas, con miradas vacías y pasos contenidos. La única voz que sonaba con autoridad era la de Madre Josefina, una mujer alta y encorvada, con una mirada que cortaba más que las palabras. La primera cosa que aprendí fue que allí no se hacían preguntas. Todo era aceptado sin cuestionamiento, y cualquier vacilación en seguir una orden era castigada con rigor. Los días eran largos y llenos de trabajo duro. Lavábamos los pisos de piedra hasta que nuestras rodillas sangraban, cosíamos vestiduras religiosas hasta que los dedos se adormecían, ayunábamos hasta que el hambre se volvía una presencia constante. Intenté convencerme de que aquello era una prueba, que renunciar a mí misma me acercaría más a Dios. Pero en el fondo, una pequeña chispa de duda comenzaba a arder dentro de mí. Los primeros meses fueron soportables, pero a medida que pasaba el tiempo, empecé a notar cosas que me inquietaban. Había algo en la forma en que algunas monjas evitaban el contacto visual, como si tuvieran miedo de ser vistas demasiado. Algunas veces, me despertaba en medio de la noche con murmullos y sollozos ahogados provenientes de algún rincón oscuro del convento. Cuando preguntaba, la respuesta era siempre la misma: penitencia. Pero ¿penitencia por qué? Nadie hablaba de las hermanas que desaparecían repentinamente. Una de ellas, la hermana Teresa, dormía a mi lado en el dormitorio, y en una mañana cualquiera, su cama estaba vacía. La enviaron a otra misión, decían. ¿Pero a dónde? Nunca nos permitían escribir ni recibir cartas. Nunca nos contaron qué había más allá de esos muros. Era como si la persona dejara de existir. Y entonces, cuando intenté preguntar una vez más, una monja mayor me sujetó el brazo con fuerza y susurró: «No hagas preguntas si quieres seguir aquí». Su mirada era de puro terror, como si ella misma ya hubiera sido castigada por algo que ni siquiera podía imaginar. Quería creer que todo aquello era solo parte de una rutina rígida, que tal vez mi mente estaba exagerando las señales de alerta. Pero entonces conocí a Clara. Ella era una novicia joven, más joven que yo, con ojos enormes y asustados, siempre encogida como si intentara volverse invisible. Rara vez hablábamos, pues el silencio era obligatorio, pero en uno de los pocos momentos en que estuvimos solas, se acercó a mí y susurró con voz temblorosa: «Este lugar no es lo que parece». La frase me erizó hasta los huesos, pero antes de que pudiera preguntar algo, los pasos firmes de Madre Josefina resonaron por el pasillo,
y Clara se alejó como si nunca hubiera hablado conmigo. A partir de ese día, empecé a prestarle más atención. Vi cómo temblaba cuando una de las monjas la llamaba, cómo bajaba la cabeza siempre que se cruzaba con alguna de las monjas mayores. Y entonces, una noche, me desperté con un grito ahogado. Miré a mi alrededor, el dormitorio sumido en la penumbra, y noté que Clara no estaba en su cama. Esperé a que regresara, pero el tiempo pasó y ella nunca apareció. A la mañana siguiente, su ausencia era evidente, pero nadie parecía dispuesto a hablar al respecto. Cuando pregunté, Madre Josefina me miró con esos ojos implacables y dijo fríamente: Clara fue enviada a una misión especial. No cuestiones los caminos de Dios. Pero algo en esa respuesta me molestó profundamente. Había un detalle incorrecto. Clara aún no era monja, ni siquiera había hecho sus votos. No podría haber sido enviada a ninguna misión. Aquella noche, cuando todos dormían, reuní el valor y fui al pequeño espacio donde Clara guardaba sus cosas. Lo que encontré me dejó sin aliento. Su rosario partido, envuelto en un trozo de tela manchada de algo oscuro, y un pequeño papel arrugado. Con las manos temblorosas, lo abrí y leí las palabras apresuradas, casi ilegibles. Ayúdame. El sótano. Mi corazón se aceleró. El sótano del convento era un área prohibida, cerrada con 7 llaves, donde solo Madre Josefina y unas pocas monjas tenían permiso de entrar. Pero si Clara escribió eso, significaba que de alguna forma la habían llevado allí, y si aún estaba viva. El miedo ardía en mi pecho como un fuego implacable, pero la necesidad de saber qué le había pasado a Clara era aún más fuerte. Durante los días siguientes, observé cada movimiento de las monjas mayores, cada paso de Madre Josefina, buscando alguna pista de cómo podría entrar en el sótano sin ser vista. El problema era que la puerta siempre estaba cerrada, y además, el convento tenía reglas estrictas sobre los horarios. Cualquiera que fuera encontrada fuera del dormitorio después del toque del campanario era castigada severamente. Pero entonces, una noche, el destino jugó a mi favor. Mientras estábamos en el comedor, una de las monjas dejó caer una pesada bandeja de hierro al suelo, y el sonido resonó por los pasillos de piedra como un trueno. En medio del caos, vi a una de las monjas sacar del bolsillo un gran llavero, y sin darse cuenta, dejó caer una de las llaves. Mi corazón se aceleró. Esperando que nadie estuviera mirando, deslicé la mano hacia el suelo y la agarré antes de que pudiera ser notada. La llave era antigua, de hierro oscuro y frío, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda al sostenerla. No había duda. Esa era la llave del sótano. Esperé hasta que llegó la noche. El convento se sumió en la oscuridad, y en un silencio absoluto, como si estuviera dormido. Todo mi cuerpo temblaba cuando me deslicé fuera de mi cama, caminando descalza sobre el frío suelo de piedra. Cada crujido de las tablas bajo mis pies parecía un trueno, y en cualquier momento esperaba escuchar el sonido de pasos acercándose. Finalmente, llegué a la puerta del sótano. Mis dedos sudaban tanto que casi dejé caer la llave, pero respiré hondo y la encajé en la cerradura. El clic del pestillo abriéndose resonó demasiado fuerte, haciendo que mi corazón se disparara. Dudé por un segundo, intentando reunir el valor, pero luego pensé en Clara, en el mensaje, en el rosario roto, en la expresión asustada que llevaba desde que la conocí. No podía volver atrás. Empujé la puerta y sentí un olor denso y húmedo elevarse desde lo profundo de la oscuridad. El aire allí dentro era diferente, cargado de algo que no podía identificar. Descendiendo los primeros escalones, una sensación de pavor me invadió, como si estuviera a punto de cruzar un límite que nunca debería ser traspasado. El aire en el sótano era denso, pesado, casi palpable. Cada escalón que bajaba parecía arrastrarme hacia un mundo que no debería existir dentro de un convento. La vieja madera crujía bajo mis pies, y el olor a moho mezclado con algo más penetrante, algo ferroso y amargo, inundaba mis fosas nasales. No quería admitirlo, pero conocía ese olor. Sangre. Un escalofrío recorrió mi espalda, y por un instante casi volví corriendo. Casi cerré la puerta detrás de mí y fingí que nada de aquello era real. Pero entonces oí un sonido débil, un gemido ahogado, proveniente desde lo profundo de la oscuridad. Mi garganta se secó. Clara. Ella estaba allí.
El miedo me apretaba como una cadena invisible, pero seguí adelante. Mis dedos rozaron las frías paredes de piedra mientras avanzaba a tientas, hasta que mis ojos comenzaron a acostumbrarse a la oscuridad. Fue entonces cuando vi las rejas. No era un simple almacén, no era un lugar de almacenamiento, era una prisión. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentir su eco en mi cabeza. Allí, encadenadas en celdas estrechas, había mujeres, algunas encorvadas en el suelo de piedra, otras apoyadas contra las rejas, con ojos vacíos y sin esperanza. Una de ellas, una monja anciana, levantó la cabeza al verme y abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Solo extendió su mano delgada hacia mí, con dedos temblorosos, como si no pudiera creer que yo era real. El shock me paralizó. No sabía cuántas estaban allí. ¿3? ¿5? ¿10? ¿Qué les estaban haciendo? Pero antes de que pudiera reaccionar, volví a oír aquel gemido débil. Seguí el sonido con el corazón disparado, hasta que mis ojos se posaron en ella. Clara. Su pequeño cuerpo estaba tirado contra la pared de la celda, su piel pálida y sucia, las muñecas marcadas por cortes. Sus ojos se abrieron por un segundo, y cuando me miraron, algo brilló en ellos. Una chispa de esperanza mezclada con miedo. Quise gritar, correr, abrir esas celdas y huir de allí con todas ellas. Pero entonces, antes de que pudiera siquiera tocar las rejas de hierro, una voz cortó el silencio como una cuchilla afilada. ¿Qué crees que estás haciendo, hermana Isabel? Me giré tan rápido que casi tropecé, y allí, en lo alto de la escalera, estaba ella, Madre Josefina. Su rostro estaba sumido en la sombra, pero sus ojos brillaban como brasas. Y fue en ese momento cuando supe que estaba condenada. Mi cuerpo se congeló. Parecía que la sangre abandonaba mi rostro, y un frío cortante recorrió mi espalda. Madre Josefina no se movió de inmediato, pero su sola presencia era como un peso aplastante sobre mí. El silencio entre nosotras duró solo unos segundos, pero pareció una eternidad. Estaba acorralada. Hermana Isabel, dijo con voz calmada, casi gentil, pero había algo oculto en ella, una amenaza silenciosa. Me pregunto qué te ha traído a este lugar, un lugar donde no deberías estar. Comenzó a bajar los escalones lentamente, sus pasos resonando en el estrecho espacio del sótano. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Miré a Clara, a las otras mujeres encerradas en las celdas. Si Madre Josefina me atrapaba allí, sabía que nunca saldría de ese lugar. Estás cometiendo un error, hija, continuó, con tono aún calmado, pero con los ojos afilados como cuchillas. La curiosidad es un pecado peligroso. Mi mente gritaba por huir, pero mis piernas no respondían. Entonces, algo inesperado sucedió. Clara, con un esfuerzo que ni siquiera sabía que aún tenía, extendió su mano temblorosa hacia mí a través de las rejas y susurró, «Huye». La palabra golpeó mi pecho como un trueno. Fue suficiente para traerme de vuelta a la realidad. No importaba lo que me sucediera. No podía dejarla allí. Mis manos temblaban al agarrar las rejas de la celda, tratando de encontrar alguna forma de abrirla, pero era inútil. Madre Josefina soltó un suspiro exagerado y, antes de que pudiera reaccionar, sentí un tirón violento en mi velo. Caí al suelo, el impacto robándome el aliento. Antes de poder levantarme, manos fuertes me sujetaron los brazos. Otras 2 monjas habían bajado sigilosamente detrás de la madre, y ahora me sujetaban con fuerza. «Basta de desobediencia», dijo Josefina fríamente. «Necesitas aprender el verdadero significado del silencio». Y entonces todo se apagó. El último sonido que escuché antes de perder la conciencia fue la débil voz de Clara, llamando mi nombre. Desperté con un dolor punzante en la cabeza y un gusto metálico en la boca. El frío cortante del suelo de piedra fue lo primero que sentí, incluso antes de abrir los ojos. Todo mi cuerpo estaba adolorido, y tardé algunos segundos en que mi mente volviera al presente. El sótano, Clara, las monjas, Madre Josefina. El miedo regresó con fuerza total cuando me di cuenta de dónde estaba. La celda era pequeña, mal iluminada por una antorcha distante sujeta a la pared del pasillo. No había ventanas, solo piedra tosca y húmeda a mi alrededor. Mis muñecas estaban atadas con una cuerda áspera que me cortaba la piel.
Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba débil, exhausto. El silencio era casi absoluto, salvo el sonido del agua goteando en algún rincón y oraciones. Voces murmuraban algo en latín, largas y arrastradas, como un canto sombrío resonando por los pasillos subterráneos. Mi respiración se aceleró. No estaba sola allí. Traté de obligarme a razonar. ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? Horas, un día. No había forma de saberlo. Lo que importaba era que ahora formaba parte de aquello. ¿Así era como sucedía? Las mujeres desaparecían. Eran arrojadas a ese lugar olvidado por Dios, hasta que se convertían en nada más que sombras, fantasmas que un día caminaron entre las otras monjas. La desesperación amenazaba con apoderarse de mí, pero entonces algo cambió. Pasos se acercaban. El sonido resonaba por el estrecho pasillo, firme y controlado. Contuve la respiración al ver la silueta formarse en la tenue luz. Madre Josefina. Sus manos estaban cruzadas frente a su cuerpo, y su mirada era de pura frialdad. «Ahora, hija mía, tendrás tiempo para reflexionar sobre tus pecados», dijo, su voz como un susurro venenoso. «Y cuando estés lista para aceptar la voluntad de Dios, volveremos a hablar». Se volvió para irse, pero antes de desvanecerse en la oscuridad, me miró una última vez y sonrió. «Reza, hermana Isabel. Quizá Él tenga misericordia de ti». La puerta se cerró con un estruendo, y en ese instante comprendí que, si quería salir de allí, Dios no vendría a salvarme. Yo tendría que hacerlo sola. Las horas se arrastraron como días, o tal vez fueron días que se arrastraron como una eternidad. Sin ventanas, sin ninguna referencia al mundo exterior, el tiempo perdió su significado. El hambre se convirtió en un vacío dentro de mí. La sed transformó mi boca en un desierto agrietado. El frío era cruel, penetrando mi piel hasta los huesos, haciendo imposible cualquier descanso. Pero nada de ello era peor que el silencio. El silencio absoluto de ese lugar era enloquecedor, roto solo por ruidos distantes que me hacían cuestionar mi propia cordura. Algunas veces oía susurros, voces indistintas que parecían provenir de las paredes. Otras veces, el sonido de pasos resonaba en el pasillo exterior, pero nadie venía. Y entonces, en la penumbra, empecé a ver cosas. Sombras se movían en los rincones de la celda. A veces, creía ver a Clara parada allí, mirándome con los ojos muy abiertos, como si intentara decirme algo. Pero cuando parpadeaba, ella desaparecía. ¿Era delirio? ¿O era algo peor? Nunca fui una mujer débil. A pesar de todo, siempre llevé una chispa dentro de mí. Esa misma chispa que hizo que mi padre me enviara a ese lugar, creyendo que podía apagarla. Pero ahora esa llama se estaba apagando. Lo único que me quedaba era mi mente, y hasta ella se iba deshaciendo poco a poco. Recordé lo que dijo Madre Josefina antes de irse, que rezara. ¿Pero rezar a quién? ¿A un Dios que permitió que todo esto sucediera? ¿A un Dios que, si de verdad existía, parecía mantenerse en silencio mientras mujeres eran destruidas dentro de esos muros? Y entonces, por primera vez desde que entré en aquel convento, hablé con Él de verdad. Si el Señor está ahí, si realmente existe, muéstrame, porque ya no veo nada. Mi voz salió ronca, débil, y su eco se desvaneció en las paredes de piedra. Cerré los ojos, esperando algo, cualquier cosa, pero lo único que llegó fue el silencio. Un silencio tan profundo que parecía tragarme por completo. Y entonces, algo sucedió. En medio de la oscuridad, sentí una presencia. Al principio, creí que era solo otra alucinación provocada por el hambre y la desesperación. Pero no lo era. El aire a mi alrededor se volvió más denso, cargado de algo que no sabía explicar. Todo mi cuerpo se erizó de pies a cabeza, como si una corriente de energía invisible hubiera pasado por mí. Entonces, en el rincón más oscuro de la celda, una sombra pareció moverse. No como antes, no como un delirio causado por el agotamiento. Esta vez tenía peso. Estaba allí. Mi corazón martillaba en mi pecho. Mi respiración se volvió corta. Traté de moverme, pero mis músculos estaban rígidos, presos de una sensación que oscilaba entre el terror y una extraña reverencia. La sombra se acercó lentamente, sin prisa,
hasta que pude ver algo en ella, algo que me dejó sin aliento. Ojos. 2 ojos profundos, brillantes, que reflejaban la escasa luz que había en el ambiente. No eran crueles ni vacíos. Al contrario, llevaban algo que no esperaba encontrar allí: compasión. El tiempo pareció detenerse. Ya no había frío, ya no había dolor. Solo esa mirada que me atravesaba, como si viera todo dentro de mí. Mis miedos, mis dudas, mi fe rota. No sabía si estaba frente a algo divino o a algo muy más allá de la comprensión humana. Pero por alguna razón, no tuve miedo. No estás sola, dijo la voz en un tono bajo, casi un susurro, pero que resonó dentro de mí como un trueno. Todo mi cuerpo se estremeció. La sombra se movió de nuevo, y por un instante, tuve la certeza de haber visto una figura encapuchada, envuelta en una niebla casi invisible. No era uno de los padres del convento, no era una monja, era algo que no pertenecía a ese lugar. Intenté hablar, preguntar quién o qué era aquello, pero mi voz falló. «Siempre has tenido la llave», dijo la voz de nuevo, y esta vez comprendí que no era un sonido externo. Aquella voz hablaba directamente dentro de mí. Mi corazón se disparó. ¿La llave? ¿De qué estaba hablando? Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, la sombra desapareció. Pero el mensaje quedó, grabado dentro de mí como fuego. Yo tenía la llave. Solo necesitaba entender cómo usarla. Todo mi cuerpo aún temblaba, no por miedo, sino por algo que no sabía nombrar. Siempre has tenido la llave. Aquella frase resonaba dentro de mí, girando como un enigma imposible de descifrar. Sabía que no era una alucinación. Sabía que no había imaginado aquella presencia. Era real. ¿Pero qué significaba? Traté de mover mis muñecas, sintiendo la áspera cuerda cortar mi piel. La llave. ¿Era algo literal? ¿Existía alguna forma de liberarme y salir de allí? Mi mente estaba caótica, dividida entre el terror de lo que acababa de suceder y la necesidad urgente de encontrar una salida. Respiré hondo, intentando calmar mi corazón acelerado. Cerré los ojos y dejé que la frase se repitiera en mi mente. Siempre has tenido la llave. Y entonces, de repente, algo tuvo sentido. La llave no era un objeto. La llave era yo. Mi mayor miedo siempre fue lo que sucedería si me rebelaba, si dijera no al destino que me habían impuesto. Desde niña me enseñaron a obedecer sin cuestionar, a aceptar todo como parte del plan divino. Pero ¿qué pasa si ese plan nunca fue de Dios? ¿Y si pasé toda mi vida creyendo en algo que fue creado solo para mantenerme cautiva? La verdad cayó sobre mí como una avalancha. Lo único que me había mantenido en ese convento por tanto tiempo era el miedo. Y ahora, por primera vez, lo veía por lo que realmente era. Una prisión invisible pero frágil. La llave era mi elección. Podía entregarme, esperar a que Madre Josefina decidiera mi destino, o podía luchar. Yo elegí luchar. Reuní las últimas fuerzas que me quedaban y empecé a mover mis muñecas lentamente, sintiendo la cuerda desgarrar mi piel, pero ignorando el dolor. Si esa era mi oportunidad de salir de allí, no iba a desperdiciarla. No iba a morir en ese convento. El dolor en mis muñecas era insoportable, pero seguí tirando de la cuerda, retorciendo mis brazos lo máximo que pude. Cada movimiento parecía desgarrar un poco más mi piel, pero no podía detenerme. La adrenalina corría por mi cuerpo, manteniéndome consciente a pesar del hambre y el agotamiento. Después de lo que pareció una eternidad, sentí un pequeño alivio. La cuerda empezó a ceder. La retorcí con más fuerza, ignorando los gemidos bajos que escapaban de mi garganta, y entonces, finalmente, se aflojó lo suficiente para que pudiera deslizar una de mis manos fuera. Mi corazón se disparó. Yo estaba libre. Con los dedos temblorosos, desaté el nudo en la otra muñeca y traje saliva, masajeando la piel herida. El primer paso estaba dado. Ahora tenía que salir de esa celda. Me levanté lentamente, apoyándome en la pared de piedra. Mis piernas estaban débiles y mi cabeza dio vueltas, pero no había tiempo para dudar. Mis ojos recorrieron el pequeño espacio, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarme. Fue entonces cuando noté algo que antes había ignorado. La cerradura de la puerta no era tan resistente como parecía. Era vieja, corroída por el tiempo y la humedad del sótano. Si lograba forzarla, tal vez podría escapar.
Miré a mi alrededor y encontré una piedra suelta en el suelo. La tomé con las manos temblorosas y, con toda la fuerza que me quedaba, golpeé la cerradura. El sonido del impacto resonó por el pasillo, haciéndome contener la respiración. Esperé. Nada. Nadie parecía haber oído. Respiré hondo y golpeé de nuevo. La madera crujió. Una vez más. Otra. El sudor corría por mi rostro. Mis manos dolían, pero no me detuve. Entonces, con un chasquido seco, la cerradura cedió. La puerta se abrió ligeramente. Era hora. Con el corazón martillando en el pecho, la empujé lentamente, espiando el oscuro pasillo. Si quería vivir, tendría que correr. Y correr sin mirar atrás. La oscuridad en el pasillo parecía tragarme, pero no podía dudar. Cada paso que daba estaba cargado de miedo, pero también de una fuerza que no sabía que aún poseía. Mis pies apenas tocaban el suelo, como si estuviera flotando, pero el sonido de mis pasos, aún así, parecía ensordecedor en ese silencio sepulcral. Cada puerta que pasaba era un obstáculo potencial, y sabía que si me atrapaban, no tendría otra oportunidad. Entonces, me moví con la máxima cautela, escuchando atentamente cualquier sonido proveniente de más lejos. No había nadie a la vista, pero el miedo a ser descubierta me impulsaba a seguir adelante, aún más rápido. Y fue cuando doblé la esquina que vi la escalera que conducía a la libertad. Mis ojos se abrieron de par en par al ver la puerta del exterior, entreabierta. Estaba tan cerca que casi podía tocarla, pero no había tiempo que perder, y sabía que, si hacía algún ruido, todo podría terminar en ese mismo instante. Levanté el pie, mi cuerpo pesado por la falta de alimentos y el agotamiento, y subí los escalones en silencio, como una sombra. Cada paso parecía acercarme más al mundo exterior, y lo único que podía hacer era reprimir la sensación de desesperación que casi me hacía retroceder. Necesitaba llegar allí, necesitaba salir de ese lugar. Cuando alcancé la cima de la escalera, una visión familiar me hizo detenerme abruptamente. Madre Josefina. Ella estaba allí, en la sala contigua, de espaldas a mí, pareciendo ocupada con alguna tarea. El pánico casi me paralizó, pero algo dentro de mí gritó que siguiera adelante. Ella no me vio. Mi respiración se detuvo, cada movimiento mío temeroso de ser descubierta. La puerta estaba tan cerca, solo un paso más, solo uno. Con el corazón en la garganta, di el paso final hacia la puerta. Mis manos estaban sudorosas, pero con el máximo cuidado, empujé la vieja madera para que se abriera. El sonido de sus bisagras chirriando me hizo congelar, pero seguí, sin mirar atrás. La luz de la luna me cegó momentáneamente cuando la puerta finalmente se abrió, y pude sentir el aire fresco de la noche como nunca antes. Era una sensación liberadora, como si todo el peso del convento se hubiera desvanecido de mis hombros. Pero antes de poder dar un paso más, oí un sonido familiar, pasos apresurados, y el sonido de alguien respirando con dificultad. Madre Josefina. Ella me había visto. Sabía que era demasiado tarde para volver atrás. La única opción ahora era correr. El miedo se apoderó de mí, pero una fuerza desesperada me impulsó. No podía volver a ser atrapada. No esta vez. Corrí con todas mis fuerzas, escuchando los gritos de Madre Josefina a lo lejos, pero sin voltear. Las piedras bajo mis pies parecían deslizarse, pero ya no me importaba. No sentía más dolor. No sentía nada más que la necesidad de escapar. La noche estaba oscura, pero las estrellas en lo alto parecían reflejar la libertad que anhelaba. Libertad. Tenía que alcanzarla. No importaba el costo. Con cada paso me alejaba más del convento, del lugar que intentó destruir mi alma y mi fe. Con cada segundo, mi mente se llenaba de pensamientos sobre lo que pasaría con las otras mujeres encarceladas allí, lo que podría hacer por ellas. Pero todo eso tendría que esperar. Mi fuga no podía ser en vano. Necesitaba sobrevivir para poder contar la verdad. El viento frío cortaba mi rostro mientras corría por el camino desierto, mis pies golpeando el suelo sin cesar. La sensación de estar viva por primera vez en años era abrumadora, pero el miedo aún me acompañaba, como una sombra amenazante. No sabía qué sucedería a continuación, a dónde iría, qué haría. Mi mente era un torbellino de pensamientos, pero había algo claro en mí. No podía volver.
No podía permitir que lo sucedido en el convento fuera olvidado, porque, si se olvidaba, muchas más mujeres pasarían por el mismo infierno. Ese lugar, el convento de San María de la Redención, era una tumba disfrazada de templo, un lugar que, para muchos, parecía sagrado, pero que en el interior era una prisión donde la libertad y la humanidad eran aplastadas por una fe distorsionada y cruel. No podía permitir que esa fuera el final de mi historia. Fue entonces cuando encontré una pequeña casa, en medio de la nada, donde una familia humilde me acogió. No me preguntaron nada, solo me dieron comida y agua, y me dejaron descansar, como si supieran que mis palabras aún estaban atrapadas en mi garganta, incapaces de salir. No sabían la verdad, pero de alguna manera, me trataban con una bondad que no había sentido en mucho tiempo. Después de algunos días allí, ya me sentía más fuerte, pero el peso de lo que viví aún me consumía. Fue entonces que, al mirar el horizonte, vi una figura que se acercaba. Era mi padre. Estaba mayor, con los ojos cansados y una expresión de arrepentimiento, como si la edad y el sufrimiento lo hubieran moldeado de forma irreconocible. Cuando me vio, se acercó con una mirada tierna, y lo abracé con todo el dolor que llevaba dentro. Me dijo, en voz baja, «Me equivoqué, hija, me equivoqué tanto». Y en ese momento comprendí que, aunque el pasado no se pudiera borrar, había una oportunidad para un nuevo comienzo. A pesar del abrazo de mi padre, a pesar del alivio momentáneo, algo aún me consumía. ¿Qué pasaría con todas las otras mujeres que estaban dentro de esos muros? ¿Qué pasaría con Clara? Con las demás que desaparecieron. Mi mente no podía librarse de esas preguntas, y la culpa, junto con el miedo, aún estaban profundamente arraigados en mí. Necesitaba hacer algo. No podía quedarme en silencio, no después de todo lo que viví, después de todo lo que vi. En el fondo, sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. No podía simplemente ocultarme. No podía darle la espalda al dolor que aún sucedía allí. Incluso con la paz que sentía al estar con mi familia, la sombra del convento seguía persiguiéndome. Y fue con esa conciencia que, junto a Rosa, una monja que había escapado conmigo, decidimos que la única forma de encontrar la verdadera redención sería contar la verdad. Necesitábamos exponer los horrores que ocurrían en ese lugar, dar voz a aquellas que ya no podían hablar. Pero la tarea era más difícil de lo que imaginábamos. A lo largo de los meses siguientes, comenzamos a buscar a otras mujeres que habían pasado por el convento. Algunas aún con miedo, otras aún rotas, pero todas con historias similares a las nuestras. Poco a poco, nos fuimos uniendo y compartiendo relatos, sacando a la luz los abusos, los castigos implacables y las desapariciones. Con cada palabra que compartíamos, algo dentro de mí se quebraba y se reconstruía. El peso de la culpa que cargaba comenzó a disiparse, reemplazado por una sensación de misión, de propósito. Ya no estaba sola. Y lo más importante, las mujeres que estaban atrapadas en el convento ahora tenían una voz. Nuestra lucha no había terminado. El camino hacia la justicia era largo, pero sabía que ahora había luz al final del túnel. Con el paso del tiempo, nuestra lucha empezó a ganar fuerza. Las historias que compartíamos resonaron más allá de las fronteras del pueblo en el que estábamos. El miedo que las mujeres llevaban, y que nosotros también llevábamos durante tantos años, comenzó a disiparse. Empezaron a reunirse, a hablar de lo que vivieron, y al hacerlo, se iban sanando unas a otras. El convento, que antes era un símbolo de pureza y obediencia, comenzó a ser visto con otros ojos. Las autoridades locales, entonces, empezaron a interesarse por las denuncias que surgían. Pero el camino hacia la justicia no fue fácil. Madre Josefina, con su influencia y poder, tenía aliados poderosos, y hizo de todo para desacreditar a las mujeres que se atrevieron a decir la verdad. Intentó silenciarnos de todas las formas, desde amenazas hasta intimidaciones, pero no nos rendimos. El miedo que antes nos aprisionaba ya no existía. Con cada nuevo testimonio, con cada nueva historia revelada, nos volvíamos más fuertes, más decididas. Ya no éramos las víctimas silenciosas, sino las voces que resonaban contra la injusticia. Fue entonces cuando,
En un caluroso día de verano, la noticia llegó finalmente al convento. La investigación estaba en marcha, y las autoridades habían comenzado a cuestionar a Madre Josefina. Fue una sensación extraña, una mezcla de alivio y miedo. Sabía que ella aún tenía muchos seguidores que la apoyaban, pero había algo más importante ocurriendo ahora. La verdad estaba siendo escuchada. Las mujeres que habían sido silenciadas durante tanto tiempo, ahora estaban hablando. Aquellas que habían desaparecido, o que habían sido silenciadas de alguna manera, estaban siendo recordadas. Y con cada paso dado en la investigación, sentía que un peso se disipaba. Era como si, finalmente, el convento estuviera perdiendo su máscara. Sabía que el proceso sería largo, que la lucha aún no había terminado, pero la sensación de que algo había cambiado me llenaba de esperanza. Y en el fondo, sabía que mi verdadera redención no estaba en salir de ese lugar, sino en luchar para que otras mujeres nunca más tuvieran que pasar lo que yo pasé. Mientras la investigación ganaba fuerza, mi vida comenzó a transformarse. Con cada día que pasaba, las heridas del pasado parecían volverse más lejanas, pero el dolor aún me acompañaba de maneras sutiles. Todavía había noches en que me despertaba con pesadillas, con los sonidos apagados del convento, con los gritos y susurros que invadían mi mente. Pero ahora sabía que no estaba sola. Con cada encuentro con las otras mujeres, con cada historia compartida, sentía una conexión más profunda con ellas. Estábamos todas sanando juntas. La verdad nos estaba liberando, y eso me daba fuerzas para seguir adelante. Sabía que mi pasado, lo que viví en el convento, nunca sería borrado, pero ahora formaba parte de algo más grande. Era la base de nuestra lucha, de nuestra resistencia. Y por mucho que me hiriera, cada pedazo de ese dolor se estaba transformando en propósito. Fue entonces que, después de meses de investigación, ocurrió un cambio fundamental. La verdad sobre lo que sucedía en el convento finalmente salió a la luz, y el impacto fue devastador. Cuando las autoridades llegaron para confrontar a Madre Josefina, ella no tuvo respuestas. Intentó resistir. Intentó manipular la situación como siempre lo había hecho, pero la evidencia era demasiado clara. Mujeres, como yo, habían encontrado el valor de hablar, y sus palabras ya no podían ser ignoradas. Y las desaparecidas, las castigadas, las que sufrieron en silencio durante tanto tiempo, todas finalmente serían escuchadas. Y como una cascada, la verdad se fue esparciendo, derribando los muros de un sistema que había usado la religión como arma de control. Madre Josefina fue arrestada, pero lo más importante es que el convento fue cerrado. La institución que durante tanto tiempo se disfrazó de santuario, ahora se veía por lo que realmente era, un lugar de abuso y tortura. En el fondo, sabía que aquella victoria no era solo mía, sino de todas nosotras. El dolor que cargábamos, el miedo que nos aprisionaba, finalmente se disipaban. El arresto de Madre Josefina y el cierre del convento marcaron el fin de un capítulo, pero el comienzo de otro. Ahora, con el convento desmantelado, la verdadera lucha había comenzado. Porque por mucho que se hiciera justicia allí, aún quedaban muchas cicatrices por sanar. El trauma de tantas mujeres no podía borrarse simplemente con la caída de una figura de autoridad. Y así, junto a Rosa, una monja que había escapado conmigo, comenzamos a trabajar para ayudar a las demás a reconstruir sus vidas. Nos convertimos en defensoras de las víctimas de abusos. Trabajamos para crear espacios seguros donde las mujeres que habían pasado por experiencias similares pudieran expresarse sin miedo. Muchas de ellas aún estaban atrapadas en el pasado. Algunas incluso temían confiar en las autoridades. Pero con cada historia compartida, con cada nueva amiga que se unía a nuestra causa, sentíamos que estábamos marcando la diferencia. Nuestra misión, sin embargo, no era solo curar las heridas del cuerpo y la mente. Lo más importante era devolver a las mujeres algo que les había sido arrebatado: la dignidad. Durante tantos años nos enseñaron que éramos invisibles, que nuestras voces no importaban. Pero ahora, no solo habíamos recuperado nuestras voces, sino que también descubrimos el poder de ellas. La verdad nos unió de una manera inquebrantable, y fue a través de ella que conseguimos no solo exponer los horrores del convento, sino también transformar el dolor en fuerza. Poco a poco,
más y más mujeres empezaron a unirse a nosotras. Mujeres que habían vivido la misma opresión, pero que como yo, encontraron una forma de liberarse. Nos convertimos en un faro de esperanza para aquellas que aún estaban en las sombras, diciéndoles que no estaban solas y que había un camino hacia la luz. Conforme pasaron las semanas y los meses, algo en mí fue transformándose. El dolor que cargaba, la tristeza de todo lo que viví, fue poco a poco dando paso a un sentido de propósito que nunca imaginé sentir. Ya no estaba rota. Lo que me sucedió en el convento no definió quién era. Ahora, era mi lucha, mi verdad y mi fuerza lo que me definía. El nuevo comienzo no sería fácil, lo sabía. El pasado aún me acosaba de vez en cuando, especialmente en las noches en que el silencio se volvía insoportable. Pero ahora, sabía que había un futuro esperándome, esperando a todas nosotras. Cada mujer que se reunía con nosotras, cada historia que escuchábamos, era un paso hacia la verdadera libertad. Y lo más importante, sabíamos que ya no éramos víctimas, sino sobrevivientes. Ya no éramos las sombras de aquel convento. Éramos la luz que surgía de su oscuridad. Con cada día, los lazos que creábamos con otras mujeres se volvían más fuertes, y las cicatrices del pasado comenzaban a transformarse en símbolos de resistencia. Nos encontrábamos, compartíamos nuestras historias, nos apoyábamos mutuamente, y gradualmente fuimos reconstruyéndonos. La verdadera redención no estaba en escapar del convento. Estaba en usar el dolor para ayudar a otras a salir de la oscuridad. Sabíamos que nuestra lucha aún no había terminado, que todavía había mucho por hacer, pero ahora éramos más que sobrevivientes. Éramos guerreras, dispuestas a luchar para que otras mujeres nunca más tuvieran que vivir lo que vivimos. La verdad había sido revelada, y con ella, la promesa de que la libertad, la dignidad y la paz ya no eran sueños lejanos, sino posibilidades reales. Sabía, con total certeza, que mi viaje aún no había terminado, pero ahora estaba lista para enfrentar lo que viniera. La verdad que compartimos con el mundo tuvo un impacto mucho mayor de lo que imaginábamos. No solo logramos cerrar el convento, sino que también abrimos los ojos de otras mujeres en situaciones similares. La gente empezó a hablar, a actuar. Nuestra historia se difundió, tocando corazones y mentes, inspirando cambios en lugares donde el miedo y el silencio habían reinado durante tanto tiempo. Poco a poco, vimos que otras instituciones y lugares de abuso eran cuestionados y otras víctimas se alzaban, encontrando el coraje que nos fue otorgado a través de nuestra lucha. Sabíamos que la batalla para sanar el mundo, para eliminar la opresión religiosa que tanto había herido, sería larga. Pero por primera vez, sentíamos que ya no estábamos solas. Había más de nosotras, más mujeres que querían ser escuchadas, que querían ser libres. Con cada nuevo paso, con cada nueva voz que se alzaba, mi propia fe se renovaba. No en la religión que me fue impuesta, sino en la humanidad. No en una institución que nos manipulaba, sino en la fuerza que había en cada una de nosotras. La verdadera fe, aprendí, no se trataba de miedo o sumisión, sino de libertad, verdad y, sobre todo, del amor que nos damos unas a otras. Y fue ese amor el que transformó todo. Transformó el dolor en redención, el miedo en coraje, la soledad en hermandad. Hoy, al mirar atrás, veo que mi viaje no fue solo escapar de un convento. Fue redescubrir quién soy realmente y de lo que soy capaz cuando la verdad es mi guía. Ahora mi corazón está en paz, y la lucha que comenzó dentro de esos muros no terminó con su caída. Sigue viva, en cada mujer que se levanta, en cada historia que se comparte. Lo que viví me transformó. Y sé que lo que sucederá a continuación será aún más importante, porque nuestra misión nunca tendrá fin. Miro hacia el futuro con más claridad que nunca. El camino hacia la justicia no es fácil, y la lucha por un mundo en el que todas las mujeres sean tratadas con dignidad y respeto está lejos de terminar. Pero por más difícil que haya sido llegar hasta aquí, ahora sé que es posible. Cada historia de dolor que compartimos, cada voz que finalmente encuentra su eco, hace que las sombras que nos rodearon durante tanto tiempo comiencen a disiparse. Ya no tengo miedo de contar mi historia, y ya no siento vergüenza de lo que viví. Al contrario,
Estoy orgullosa de la mujer en la que me convertí, porque, sobre todo, sobreviví, renací. Hoy, la verdad es mi fuerza, y es más poderosa que cualquier sistema que intente silenciarnos. No sé exactamente qué me depara el futuro, pero sé que, sin importar lo que ocurra, no volveré a ser aquella mujer sumisa, silenciada por el miedo. No, ahora soy Isabel Navarro, una mujer que, al liberarse, también liberó a otras. Y sé que, en el fondo, la verdadera redención nunca fue escapar de un convento o librarse de una prisión física. Está en usar el dolor como combustible para cambiar el mundo, para que ninguna otra mujer tenga que vivir lo que viví. Mi fe hoy no está en la religión, sino en la fuerza que tenemos dentro de nosotras, en la capacidad de transformar nuestro dolor en algo poderoso. Rosa y yo, juntas, seguimos con el corazón firme, sabiendo que, a pesar de todo, nuestra lucha no será en vano. Porque la verdadera libertad viene de adentro, y al compartir nuestra verdad, liberamos al mundo que nos rodea. Y así, seguimos. No porque la lucha haya terminado, sino porque ahora sabemos la diferencia entre estar libre y ser verdaderamente libre. La libertad que tanto anhelábamos no es algo que se obtiene de una vez, sino algo que conquistamos paso a paso. Cada acción que tomamos, cada mujer que rescata su voz, es una victoria. El convento, con sus muros y sus reglas crueles, ya no tiene poder sobre nosotras, no porque haya sido destruido, sino porque ahora podemos mirarlo sin el peso de la opresión que antes nos asfixiaba. Y aunque el dolor aún está aquí, no nos define. Ya no. Hoy, el dolor es solo un recuerdo de lo que logramos superar. Cuando miro mi vida ahora, veo un nuevo comienzo. Lo que viví en el convento ya no es una sentencia, sino un recordatorio de lo fuertes que somos, de lo capaces que somos de resistir. Todos esos años de sufrimiento se convirtieron en una lección de coraje, una lección de que no importa cuán oscura parezca la ruta, siempre hay una salida. Y esa salida, lo sé ahora, está en cada una de nosotras. La llave que Madre Josefina intentaba ocultarnos estuvo en nuestras manos todo el tiempo. La llave era nuestro coraje para continuar, nuestro coraje para hablar, para luchar, para transformar el miedo en esperanza. Ya no soy la Isabel que entró en ese convento. Soy alguien nueva, y la mujer que soy hoy está lista para enfrentar lo que sea, porque sé que nada puede detenerme. Al final, la verdadera redención no vino de lo que dejé atrás, sino de lo que logré a lo largo del camino. No fue el convento el que me dio la libertad, sino mi propia voluntad de ser libre. La libertad, la verdadera libertad, no está en lo que podemos tocar o alcanzar físicamente, sino en el poder que tenemos de decidir quiénes somos y qué elegimos hacer con nuestras historias. Cada mujer que compartió su dolor conmigo, cada historia que resonó en nuestros corazones, me enseñó el valor de nuestra fuerza colectiva. No estamos solas, nunca lo estuvimos. Y eso, más que cualquier otra cosa, me da la certeza de que, con el tiempo, las sombras que nos rodearon serán borradas por la luz que ahora portamos. Aún hay quienes intentan apagar nuestra voz, que intentan hacer que el dolor de tantas mujeres sea olvidado. Pero sé que, no importa cuánto lo intenten, nuestra verdad ya no puede ser ignorada. Nosotras, las sobrevivientes, somos más fuertes que cualquier sistema opresivo. Somos la prueba viviente de que la esperanza puede renacer de entre las cenizas, de que, incluso en los lugares más oscuros, podemos encontrar la fuerza para luchar. Hoy, al mirar el horizonte, veo no solo la libertad, sino un futuro lleno de posibilidades. Un futuro en el que nuestra voz sea escuchada, en el que nuestra historia sea respetada, en el que el dolor que llevamos se transforme en una fuerza para ayudar a las demás. Sé que el viaje no ha terminado, pero por primera vez veo el camino claro ante mí, y sé que, sin importar lo que pase, seguiremos adelante. A lo largo de todo este proceso, una verdad se volvió cada vez más clara para mí. La sanación no viene solo de lo que hacemos solas, sino de lo que hacemos juntas. Cada mujer que se unió a nosotras, cada historia compartida, cada lágrima derramada, nos acercó más a la verdadera libertad. El dolor de antaño, el dolor que parecía interminable,
se fue transformando en una fuente de fuerza y resistencia. Ya no estábamos simplemente sobreviviendo, ahora estábamos vivas, plenas, enteras. Nos liberamos de las cadenas del silencio, de la opresión, del miedo. Y es con esa libertad que continuamos nuestro camino, sabiendo que hay aún más mujeres allá afuera esperando por nuestro coraje, esperando por nuestra voz, esperando el momento en que ellas también puedan salir de la oscuridad. Ahora, al mirar hacia el futuro, tengo la certeza de que, incluso frente a los mayores desafíos, nunca estaré sola. Porque existe una hermandad que se extiende entre nosotras, mujeres que durante tanto tiempo fueron silenciadas, pero que ahora se levantan, juntas, más fuertes que nunca. Y mientras haya una mujer que aún necesite ayuda, apoyo, esperanza, estaré allí para ella, tal como tantas lo han estado a mi lado. Lo que sucedió en el convento ya no define quién soy. Lo que define quién soy ahora es lo que hacemos con lo que pasamos. Y con eso, sé que nuestra misión nunca tendrá fin, porque mientras haya opresión, habrá resistencia. Y sin duda, siempre habrá lucha por la verdadera libertad. Llegué al final de este viaje, y al mirar atrás, veo no solo el dolor que sufrí, sino la fuerza que encontré en él. Ya no somos las sombras del convento, somos la luz que brilla para aquellas que aún están allá afuera, esperando ser rescatadas de la oscuridad. Nuestra lucha, nuestra verdad, ahora son faros para otras mujeres que aún no saben que pueden ser libres, que no tienen que cargar el peso del silencio y del dolor. Lo que viví me transformó, y sé que, al compartir mi historia, puedo ayudar a otras a encontrar su propia fuerza. La redención no está solo en escapar de un lugar de opresión, sino en transformar esa experiencia en algo que ilumine el camino para las demás. Ahora, mi vida se dedica a asegurar que la historia no sea olvidada, a que las mujeres que vivieron en la oscuridad del convento tengan la oportunidad de levantarse y contar su verdad. Nuestro camino continúa, y sé que ya no estoy sola en esta lucha. Con cada paso que damos, nos volvemos más fuertes, porque al final no importa lo que el pasado nos hizo. Lo que importa es lo que elegimos hacer con el futuro. Y yo, Isabel Navarro, elijo seguir luchando hasta que todas las mujeres que aún viven en silencio puedan finalmente gritar su verdad y ser escuchadas. Si te conmovió esta historia y crees que la voz de mujeres como Isabel debe ser escuchada, comparte tu opinión en los comentarios abajo. ¿Qué piensas sobre la verdadera redención y la fuerza de la libertad? No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque tenemos más contenidos transformadores en camino. Y antes de irte, haz clic en el video que aparece en la pantalla. Te ayudará a reflexionar aún más sobre el poder de nuestro propio camino. Hasta el próximo video.